un teléfono y ya me compré un nuevo computador, pero hay que adaptarlo con los programas, así que para la otra estará mejor. Las aplicaciones siempre nos pasan la cuenta a los equipos, Correcto. de todas maneras. Don Gustavo, un gusto Buenos tenerlo días por entonces acá. nuevamente a todos los que nos escuchan. Muchas De gracias todas por la maneras, entrevista. no, gracias a usted por recibirnos y estaba de alguna manera tratando de hacer mientras tanto una introducción de todo esto que se viene en el marco de la implementación de la regulación que establece características de construcción para las líneas de trampa usadas en la captura de la centolla, que me imagino van a diferir de las que ya existían. Sí, correcto. Para explicar un poco el contexto, de hace varios años que la Subpesca por lo menos estaba implementando medidas para mejorar lo que es el desarrollo sustentable de las pesquerías en general, y en este caso Correcto. la centolla para la región de Aysén, pero además de nuestras medidas internas, como el tamaño que se mencionó, ¿cierto? La no captura de hembra o que existe alguna veda reproductiva, que en este Correcto. caso ocurre en los meses de diciembre y enero, también nos vemos supeditados a medidas externas del mercado donde esto se vende. Perfecto. Entonces, en particular, hace ya varias décadas atrás, Estados Unidos promulgó una ley de protección para los mamíferos marinos, Ya, especialmente para las ballenas, para muchas pesquerías a nivel nacional de Estados Unidos y también internacional que venden sus productos en ese mercado. ya. El problema con eso es que hemos sido poco eficientes en demostrar la existencia o no existencia de interacción, en este caso de la línea de trampa de centollas con ballenas. Ya Ya. no tenemos una información formal, periódica, que permita dar cuenta al mercado extranjero, que es donde van estos productos, que efectivamente esto ocurre o no ocurre, o de qué manera podríamos nosotros poder implementar medidas de mitigación. Ese es este Perfecto. contexto general que se enmarca este programa de investigación, que nace como idea a través de la interacción que tiene el CIEP con el Comité de Manejo de Crustáceos Bentónicos de Jaime Centolla de la región de Aysén, que comenzó a operar el año 2020. Entonces ahí se plantea este problema, este requerimiento, y ahí nosotros como Centro de Investigación Regional, que nos debemos nuestros recursos locales, es que proponemos esta investigación para probar nuevos sistemas, para verificar efectivamente el terreno, si existe o no presencia de ese cetáceo al momento de operar. Claro, y si además me imagino que las líneas que son las que sostienen estas grandes trampas, estas grandes elementos que se van instalando prácticamente como trenes en el mar, quizás no obstruyan, me imagino que eso también hay que de alguna manera graficarlo, darlo a entender que no ocurre, digamos, en el recorrido o en la línea de tránsito que tienen los cetáceos. Eso es muy correcto como usted lo señala, porque esos tipos de interacción negativa, de enredo, incluso de muerte de ballenas, sí se ha reportado en otras pesquerías a nivel mundial. Dicho sea de paso, hay una pesquería de centolla del Atlántico que ahí también aparecen este tipo de interacciones. De hecho, colegas que trabajan por allá nos señalan de que eso ocurre, Ya, pero eso no necesariamente es una condición que se da en todo el área geográfica donde operan diferentes pesquerías de centolla, ¿ya? correcto. Entonces, nuestra pesquería nacional, que va desde los lagos y de los ríos incluso hasta Magallanes, pueden haber diferenciación porque no todas las partes hay un alta tránsito, ¿cierto?, Claro, de ballenas. correcto. Por lo menos nuestros pescadores locales nos señalan de que eso acá no ocurre. Pero nuevamente quiero recalcar el punto que se requiere de sistemas de monitoreo y que unidades técnicas o que se establezcan algunos sistemas conjunto con los usuarios para demostrar que esto no está ocurriendo, ¿ya? Y que en el caso que ocurra, bueno, de qué manera podemos nosotros con la tecnología poder hacer recomendaciones y que esto se minimice. Y es en este plano en donde tenemos este programa, que ataca dos cosas. Uno, como ya se está señalando acá, y que es la razón de nuestra visita en diferentes localidades. Lamentablemente, esto es un paréntesis, ayer perdimos la barcaza, así que hoy día nos vamos a Huicha y ya mañana será el taller, pero lo hemos realizado en este tipo de talleres en Puerto Aysén, en Melinca, esta semana en Aguirre y la próxima semana en Puerto Cisnes, por una Perfecto. razón bien importante. Habitualmente, siempre las medidas administrativas venían desde la cúpula, Valparaíso, Santiago, hacia las bases,
y muchas veces en la implementación nos encontrábamos los investigadores con los hechos de que efectivamente esta medida a veces no era la más apropiada, ¿ya? Correcto. Que tenían ciertos matices. Entonces, esto, antes de iniciar con nuestras faenas en terreno para probar diferentes diseños, que va a ser desde agosto hasta noviembre de este año, es importante contar con la percepción, con el conocimiento de los pescadores sobre qué podría ser o no conveniente de probar en el caso de que exista interacción, que eso aún Correcto. no se demuestra. Entonces, la experiencia del usuario, del área geográfica, del tránsito, de las ballenas, de cómo ellos operan, del tamaño de los cabos, por ejemplo, de ponerlo o no ponerle peso, o qué tipo de cabo, y por los costos, es más importante de probar. Eso es lo que queremos recoger para proponer estos diseños que también recojan el conocimiento de los usuarios. Sin duda, y es interesante lo que usted plantea desde el punto de vista del tránsito, de la ruta que usan justamente las ballenas, entendiendo que en Melinca se ha hablado de avistaje de ballenas, en otras zonas también. En misma Laguna San Rafael en alguna oportunidad se encontró un ejemplar ahí malherido, varado, que imagino no tiene que ver con esto, pero me imagino también aparece dentro de la preocupación que tienen ustedes como investigadores al respecto. Y me imagino que la protección hacia los cetáceos, don Gustavo, también está orientada hacia ballenas que tenemos aquí que son bien especiales, como las orcas, por ejemplo, ¿no? En general, hay harto hincapié en aquellas ballenas, por ejemplo, que tienen algún grado de vulnerabilidad a nivel internacional. Ahora, como tales, y por de envergadura de estos dos animales, las ballenas, ¿cierto? No son solo sector, por ejemplo. ¿Sí? Muchas de estas, como la ballena jorobada, generan largas, y la ballena azul, largos migraciones estacionales entre el Ecuador, por ejemplo, y la Antártica, y estos lugares, como nuestra región de Aysén, por su particularidad de fiordos y canales, ofrecen refugio, Claro. lugares para que se puedan alimentar. Entonces es en ese contexto en donde a veces, tanto por cuestiones naturales, como floraciones algales, por ejemplo, que se han visto también a través del tiempo, así como de algún tipo de actividad humana, se generan estos efectos negativos, que a veces terminan con la muerte de uno de estos ejemplares y que obviamente es complejo y de manejar, porque además son individuos que tienen viven muchos años, ¿cierto? Claro. Y su nivel de fecundidad, de generar descendencia es muy baja en comparación a un pez, a un marisco, a nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando muere uno de estos ejemplares, efectivamente, uno está totalmente cierto y es un impacto negativo del cual la población de ballenas, la ballena X, por ejemplo, la jorobada, se puede recuperar. Entonces, por eso es que se hace tanto hincapié en ser extremadamente cuidadosos en nuestras actividades humanas, que obviamente son necesarias en la generación de alimentos para nosotros mismos. Sin duda. Me imagino que todos estos talleres entonces están orientados a escuchar la opinión de aquellos que viven, que conviven con estas especies, que navegan en nuestros canales, que conocen los lugares y las rutas, los refugios de estos cetáceos o el lugar donde están los bancos de centolla, porque tampoco están probablemente los bancos de centolla muy cercanos a las líneas de ruta de los cetáceos. Claro, todas son preguntas que se requieren dilucidar. Una es la parte que uno aporta como profesional que se preparó para esto, pero que le falta todo este componente de conocimiento que tienen los pescadores, y que Correcto. sin duda es vital. Entonces, para que también ellos se sientan y que son considerados, que sus saberes son considerados, que las posibles soluciones también implican lo que ellos ven como algo que puede ser o no implementado, que no los dañe, por ejemplo, que no genere aumento de costo o que efectivamente no genere un riesgo en la operación, es relevante conversar con ellos. Entonces no es un tema menor, no es solamente hacer un checklist y cumplir, no, es sumamente relevante porque en este reglamento que saca la sospesca el año 2021, en octubre, indica efectivamente dos maneras de cómo disminuir la flotabilidad de los cabos. Y esas opciones son las que las estamos consultando con los pescadores y ver otras alternativas para que ese diseño o prototipo a probar cuente con nuestro análisis, con el conocimiento de los usuarios y con las pruebas de campo correspondientes.
Sin duda. Bueno, acá también en este taller el objetivo es informar, es enfocar, digamos, a todos los componentes de la pesca artesanal, sobre todo aquellos que son centolleros, en esta normativa que ha comenzado a regir y que está basada en esta resolución exenta del Ministerio de Economía y que, bueno, ustedes como términos prácticos buscan de alguna manera mejorar los estándares y, por qué no decirlo, garantizarlo a los países compradores que efectivamente se están cumpliendo las normativas. Sí, efectivamente, uno de los elementos que nosotros tenemos que adoptar como desafío, me refiero tanto a la parte académica, el gobierno regional, las diferentes instituciones públicas y también los particulares, plantas de proceso y pescadores, es que con esto de la globalización, nuestras acciones son también evaluadas por quienes potencialmente pueden comprar nuestros productos. Entonces, esas buenas prácticas, al desarrollarla, al demostrarla, nos pueden asegurar la permanencia en ciertos mercados. Y eso ayuda muchísimo a contar con un poder de compra permanente en el tiempo, que también las familias del usuario, que las plantas de proceso, los operarios sepan que van a tener trabajo. Entonces, esa certeza se alcanza a través de este registro, levantamiento de información y que se analiza de manera conjunta, informando al usuario, conversando los resultados con ellos, con nuestras autoridades también, para que ellos vean dónde tienen que focalizar su apoyo gubernamental, ya, porque el gobierno regional, por ejemplo, y otras unidades como Corfo, Indespa, apoyan, ¿cierto?, con recursos productivos. Ellos también requieren nuestro conocimiento técnico respecto del nivel de éxito de tales medidas, para que, así nos dijo una vez, por ejemplo, también unos representantes institucionales, que ellos, para saber dónde focalizar estos recursos, que son siempre escasos, es bueno saber dónde están los problemas reales, las brechas, y Correcto. cómo las podemos abordar. Entonces, a raíz de, por ejemplo, un par de años atrás, la baja en el precio del erizo, muchos de los pescadores también han mostrado interés en derivar o complementar sus actividades de pesca con la extracción de centolla. Pero ahí entonces hay un espacio para, desde el inicio de estas nuevas actividades, poder apoyarlos técnicamente y digamos, y que tengamos efectivamente la capacidad de explotar sanamente nuestros recursos. Sin duda, la centolla, que es un producto gourmet muy apetecido, muy buscado, ¿cuánto va a cambiar a partir de este análisis, a partir de estos talleres, a partir de esta retroalimentación de información con quienes son los protagonistas en nuestro maritorio? ¿Vienen estándares de certificación? ¿Va a haber tecnología? ¿Van a haber cambios de normativa? ¿Qué va a suceder después de esto? Sí, bueno, esto es ya el tercer proyecto que vamos desarrollando como CIEP en lo que son crustáceos bentónicos. Ya. Partiendo primero con un proyecto que hicimos en 2017, 18 y 19 respecto a qué datos se tienen que levantar para poder hacer un monitoreo. Ya. Después otro proyecto que lo orientamos hacia, con estos datos e indicadores, podemos dar cuenta del estado de explotación. Digamos, a continuación ha venido esto de comenzar a desarrollar la investigación y la explotación de recursos bajo un estándar. Pensamos, ¿qué estándar? Cada uno tiene ideas. Y dijimos, bueno, en el mundo hoy en día la certificación de pesquería está dada por un organismo internacional cuya sigla es MSC, ¿ya? Una institución que viene desde Europa y donde más de 700 pesquerías a la fecha están certificadas, y los consumidores de productos del mar, de proteínas, ¿cierto?, prefieren estos productos. Correcto. Entonces dijimos, perfecto, puede ser una vía que seguir este estándar, conocer el estándar y saber hasta dónde podemos llegar. No todas las pesquerías tienen la posibilidad de ser certificadas porque a veces los cambios son bastante costosos, pero por lo menos si esta hoja de ruta nos permite avanzar un poco, ya estaríamos haciendo un buen aporte como centro de investigación a la explotación sustentable de nuestros recursos. Perfecto. Bueno, don Gustavo, tenían planificado el día de hoy una reunión. Me decía que pareciera ser que se traspasa para mañana por asuntos de barcaza. Sí, bueno, nosotros cometimos un error de llegar tarde a la salida de la barcaza. Ahí tirón de oreja para todo nuestro equipo. Pero hoy día ya nos vamos y los talleres van a ser mañana.
Ya, Entonces perfecto. ahí creo que la hora de cambio va a ser tipín 5 de la tarde, porque tenemos barcaza de vuelta a las 8:40, entonces tendríamos más o menos cerca de 3 horas para una reunión con los usuarios. Y como le digo, siempre es complejo lograr el interés y la asistencia de los Sí, usuarios. Por eso que sí. recurrimos a los medios radiales para que amplifiquen nuestro llamado, porque efectivamente, y uno lo entiende, porque con el paso del tiempo también los pescadores se han dado cuenta que a veces la investigación que se hace no aporta tanto, Ya. o la expectativa es muy Mm. alta. Entonces, siempre estamos con esto nosotros tratando de generar las confianzas, mostrando resultados, y es un camino lento. Entonces, cuando nos apoyamos con los medios radiales, tenemos la capacidad de llevar más gente y que a lo mejor ahí exista el interés de, bueno, vamos a ver qué pasa, a lo mejor es relevante que yo opine, Correcto. y eso. Perfecto, entonces mañana a las 17 horas, mañana 29 de enero, pues se va a dar esa reunión en Islas Huichas o en Islas Las Huichas, invitar ahí entonces a todos los pescadores. ¿Ya van navegando el día de hoy entonces o no? Sí, la barcaza sale a las 5, así que tempranito ya nos vamos para allá, a Puerto Chacabuco, desde Coyhaique, y ya mañana estaremos recorriendo toda la zona de Puerto Aguirre. Perfecto, don Gustavo, todo el éxito del mundo y esperamos que todos los pescadores artesanales de Isla Las Huichas y de sus alrededores puedan asistir también a este taller informativo que se enfoca en esta nueva normativa que va a comenzar a regir, que está basada en esta resolución del Ministerio de Economía. Agradecerle por su tiempo y buen viaje. ¿Qué más podemos decir? Sí, muchas gracias a ustedes también por el apoyo. Todos los medios radiales de la región de Aysén siempre están disponibles, así que sin ustedes, digamos, en nuestra convocatoria siempre se verían más complejas. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Que tenga buen día y buen viaje. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Chao. Adiós. Ahí estamos conversando con Gustavo Aedo Urrutia, investigador del Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Patagonia, que nos habla acerca de este taller para los pescadores de centolla que se va a realizar en Isla Las Huichas, en Puerto Aguirre, mañana 29 a partir de las 5 de la tarde. El lugar era la sede de Junta de Vecinos de Puerto Aguirre, así que todos avisados.